Sean bienvenidos a Chica Misterio, el rincón del suspense, el crimen y lo paranormal. Joshua era un joven tranquilo, alegre, no tenía problemas con nadie, se llevaba bien con todos, pero un día decide salir a caminar, sin imaginar que esa sería la última vez que lo haría. Pues este chico desaparece sin dejar rastro. Y años después, a tan solo unos metros de su casa, encuentran su cuerpo de manera tan extraña que su caso sacó miles de teorías en Reddit. Y es que la manera en la que fue encontrado el cuerpo puso a dudar a los investigadores. Hoy les traigo el misterio del caso de Joshua Maddox. Este caso, la verdad es que es bastante extenso. Así que los invito a quedarse y saber más sobre este intrigante caso. Joshua Vernon Maddox nace el 9 de marzo del año 1990. Su lugar de nacimiento no se sabe, pero lo que sí se sabe es que vivía en Woodland Park, un pueblo de unas 8,000 personas, en el Bosque Nacional Pike, condado de Teller, Colorado. Sus padres estaban divorciados y Josh vivía con su padre, Mike, y sus dos hermanas, Kay y Ruth. De su madre no se tiene información, solo sabemos que su padre era Mike Maddox. Lo poco que se sabe de Josh, contado por familiares y amigos, es que era un chico alegre, risueño. Le gustaba ver el lado bonito de las cosas. Amaba la música, era su pasión. De hecho, una de las cosas que le decía a su hermana era que quería tener su propia banda. Le gustaba tener el cabello largo y la mayoría de su tiempo libre lo pasaba o componiendo canciones o tocando la guitarra. Otra cosa es que le encantaba la naturaleza y dar paseos largos y excursiones. Y quédense con este detalle porque es importante. Era un buen estudiante y al parecer era muy querido por sus compañeros de clase. Josh tenía un hermano mayor llamado Zachary, al cual estimaba mucho. Ellos eran muy unidos, pero lamentablemente el 1 de junio del 2006, una semana antes de graduarse de la escuela secundaria, su hermano mayor, Zachary, de 18 años, se suicida tras sufrir una depresión severa. No se sabe como tal por qué era esa depresión, pero esto afectó mucho la vida de Joshua y su familia. Y fue algo que no se esperaban. Fue algo a lo que Joshua le tomó bastante tiempo en sanar. Pero a pesar de esto, Josh continuó siendo el mismo chico alegre y extrovertido que era. Ahora vamos con el momento de su desaparición. El 8 de mayo, Joshua Maddox decide salir a caminar y le avisa a su hermana Kay que iba a dar un paseo, cosa que era algo normal en él, ya que como dije antes, le encantaba la naturaleza y a menudo iba de excursión solo, así que para su hermana Kay no era algo extraño que su hermano quisiera salir a caminar, así que realmente no le tomó mucha importancia. Pero pasan las horas y ya es de noche en la casa de la familia Maddox. Josh aún no regresa, cosa que empezó a parecerle extraño a la familia, sobre todo porque en esa época del año estaba haciendo muchísimo frío, así que era algo imposible que Joshua se quedara fuera de la casa con ese frío, pudiendo morir de hipotermia, ya que la temperatura estaba a menos 6,7 grados en ese momento. El 13 de mayo, a tan solo 5 días de su desaparición, su padre Mike decide llamar a la policía y contarle lo que estaba ocurriendo y denunciar su desaparición. Debo acotar que esto sí me pareció un poco extraño, porque si se supone que una persona puede morir de hipotermia, sobre todo si estás a menos 6,7 grados, y cuando estás a esa temperatura, o sea, puedes llegar a morirte en 1 o 2 días, no tendría sentido que en vez de llamar a la policía a los 5 días, los llames a los 2 días. Entiendo que no lo hicieran porque Kate, su hermana, pensaba que como él quería dedicarse a la música,
Quizás se hubiera ido con alguna banda o quizás hubiera empezado una vida nueva en otro lugar. El padre de Joshua, Mike, dijo lo siguiente: me levanté una mañana y Josh estaba allí. Al día siguiente todavía no regresaba a casa. Llamé a todos sus amigos, pero nadie lo había visto. Nadie sabía dónde estaba. La hermana de Josh también escribió sobre su desaparición. Dado que Josh tenía 18 años, es razonable suponer que pudo haber decidido dejar la ciudad para comenzar una nueva vida. Como una de sus dos hermanas mayores, siempre creí que ese era el caso. Esperaba que Josh regresara a la casa de mi padre en cualquier momento, con una esposa e hijos pequeños, para que pudieran conocer a sus abuelos y sus dos tías. Josh siempre ha sido conocido por su talento musical y literario, así que tal vez lo encontraríamos tocando música con una banda en una gira, o lo encontraríamos escribiendo novelas exitosas, bajo un seudónimo para poder mantener su estilo de vida preferido de soledad. Toda la comunidad se abocó a su búsqueda. Lo buscaron en todas partes, en el vecindario, en áreas más amplias del parque. Entre ellos estaban amigos, vecinos, conocidos, todos desesperados buscando a Josh, intentando encontrar alguna pista o algo que les dijera dónde podía haber estado. Pero la búsqueda duró varias semanas y las semanas se convirtieron en meses y su paradero seguía siendo incierto. Así que lamentablemente terminaron perdiendo la esperanza de encontrarlo, aunque su familia siempre mantuvo la esperanza de que en algún momento regresara a su hogar. Así que cuando se mudaron del lugar, decidieron mantener la casa donde habían vivido, de modo de que si Joshua aparecía, lograra tener dónde llegar. En medio de la situación, la policía descartó que Joshua tuviera algo que ver, estuviera involucrado en algún problema o tal vez alguna actividad delictiva, debido a los testimonios de las personas y su familia. Así que lo dejaron como persona desaparecida. Las noticias sobre Josh seguían siendo difíciles de alcanzar hasta el año 2015, 7 años después de su desaparición. El 6 de agosto del 2015, un constructor llamado Chuck Murphy decide demoler la cabaña para convertirlo en un desarrollo inmobiliario. La cabaña se encontraba en un gran terreno, rodeada de altos pinos. No había sido utilizada durante más de 10 años y estaba en mal estado. Chuck contó en ese momento que la cabaña olía horrible por las heces de los animales que a veces entraban en ella. Estaba en muy mal estado. Rara vez visitaba el lugar, a menos de que fuera porque intentaran meterse a robar. La usaba en ese momento como un lugar de almacenamiento. Mientras una excavadora derribaba la chimenea, se hace un descubrimiento aterrador. Así que se ve obligado a detenerse. Allí, en la oscura humedad, había un cuerpo humano momificado, inclinado en posición fetal, metido en la chimenea, con las piernas por encima de la cabeza, prácticamente desnudo y con tan solo una franela térmica. Así que, horrorizado, llama a la policía, quien acude de inmediato al lugar. La policía llega con el forense del condado junto con la ayuda de un odontólogo forense y, utilizando registros dentales, logran identificar que el cuerpo que se encuentra en la chimenea es el de Joshua Maddox, que se encontraba a tan solo 2 cuadras del hogar de la familia Maddox. El forense Alborn, que acudió al momento de ser encontrado el cuerpo, él le realizó una autopsia y mencionó a la prensa: el tejido duro no mostraba signos de traumatismo, no había huesos rotos ni marcas de cuchillo, no hubo agujeros de bala. Hasta el momento no hay respuestas a varias cosas, es muy confuso. Es que ¿quién se iba a imaginar que Joshua estaría enterrado adentro de la chimenea? No había señal de ninguna vida en la estructura, y en ocasiones en las que Chuck Murphy visitó la cabaña, no halló nada inusual. Otra cosa que cabe mencionar es que se encontraba en una parcela de terreno que era muy amplia, rodeada de pinos y separada del borde de la carretera a unos 15 metros.
Así que la policía sugirió que al no haber casas adyacentes, si Josh hubiera estado gritando pidiendo ayuda, nadie habría podido escucharlo. También hay varias hipótesis, y es que se dice que pudo haber muerto de deshidratación o de hambre, cosa que tomaría semanas, o de hipotermia que le llegaría a tomar 1 o 2 días. Y recordemos que estaba desnudo y solo traía una franelilla térmica y la temperatura era muy baja en ese entonces. Ahora, dio la casualidad que el forense Alborn había mencionado que se habían hecho varias llamadas tanto a la policía como a la oficina del forense, sugiriendo pistas y nombrando posibles sospechosos que se habían jactado de haber matado a Josh. Entre ellos estaba un supuesto amigo de Josh llamado Andy, que se llegó a jactar de decir que él lo había asesinado y lo había puesto en un agujero. Pero el forense del condado dio respuesta a esto diciendo lo siguiente: no pueden darme tiempos ni detalles y no podemos generar material que se remonta a 7 años. O sea, básicamente lo que quiso decir fue que no se podían dar detalles de algo que había ocurrido hace 7 años atrás. O sea, que realmente no le iba a tomar importancia a datos o información que le dieran de algo que sucedió hace mucho tiempo. O sea, no era válido. Pero sin embargo, ¿quién es este supuesto amigo de Josh? El nombre completo de Andy era Andrew Richard Newman. Fue arrestado bajo sospecha de un apuñalamiento fatal en Nuevo México. Durante la escuela secundaria había tocado la guitarra en una banda llamada The Baumers y también era muy conocido y aparentemente muy querido. En un artículo sobre el apuñalamiento que hizo en Nuevo México, hay varias respuestas de algunos usuarios de Reddit que habían ido a la escuela con él y lo describen como un tipo muy inteligente, aunque parece haber abandonado el estado y haber viajado como nómada por todo el país. De hecho, hubo gente que dijo que los llegaron a ver juntos antes de la desaparición de Joshua, pero el forense Bourne llegó a dudar de que él fuera capaz de asesinarlo, no por el hecho de que no pudiera asesinarlo, sino porque se le hacía casi imposible poder subir un cuerpo al techo y lanzarlo por la chimenea. O sea, era imposible que una sola persona hubiera podido hacer eso y que hubiera podido colocar a Josh en la forma en la que se encontró. Así que Bourne concluyó que ese era el fin de ese sospechoso. Finalmente, el 28 de diciembre del 2015, al no encontrar ninguna causa racional, Bourne dictó muerte accidental. Y es que Bourne sugirió que el mismo Josh había decidido bajar por la chimenea, o sea que había sido un acto voluntario. Sin embargo, cuando el constructor Chuck escuchó este testimonio, dio testimonio que era imposible de que Joshua hubiera decidido por cuenta propia meterse allí en la chimenea y sobre todo en la posición en la que estaba. Pero más aún, confirmó su teoría porque la chimenea había sido construida 20 años antes y durante su construcción había sido equipada con una barra de acero, una malla de alambre grande y gruesa que colgaba de ganchos de acero y la usaba para evitar que entraran animales y escombros se alojaran dentro de la chimenea o entraran a la cabaña. Murphy habló abiertamente sobre esto y afirmó que era una pesada rejilla de alambre, una malla de alambre. La instalé en la chimenea, aproximadamente a una hilera de ladrillos de la parte superior. No queríamos problemas con mapaches y cosas que se metieran en la chimenea. Esto llevó a un intercambio de palabras entre el constructor y el forense, y Bourne afirmó que la rejilla podría haber estado oxidada, además de que nadie había visto la malla metálica. Según dice, no la vieron en ninguna de sus fotos, así que puede que haya desaparecido. Además de eso, añadió que todos los elementos, como escombros y los elementos metálicos, habían sido recogidos durante la demolición. Ahora bien, por un lado está el movimiento de una barra de desayuno de madera que había sido arrancada de la pared de la cocina y fue arrastrada para bloquear la chimenea. Este hecho fue lo que hizo que el constructor no se diera cuenta de ninguna cosa rara o algo que notara, debido a que esa barra estaba tapando la chimenea. Así que la pregunta sería, ¿quién movió la barra y por qué? ¿Con qué intención? Recuerden que también el cuerpo de Josh fue conseguido en posición fetal, con las piernas por encima de la cabeza,
Para llegar a esa posición tendría que haber entrado dentro de la chimenea primero. También otra cosa que se le hizo muy extraña al dueño de la cabaña es que cuando consiguieron el cuerpo de Josh, se había quitado toda la ropa. Lo único que tenía era una franelilla térmica, de resto estaba completamente desnudo y sin sus zapatos. Y sumado a eso, tenía la ropa doblada junto a la chimenea, cosa que es aún más extraña. ¿Quién agarra y le pone una barra de madera frente a la chimenea y luego agarra y dobla su ropa? O sea, si fuera alguien que lo quisiera ver muerto, no tendría sentido que doble la ropa del chico. Y tampoco tendría sentido que Joshua lo hubiera hecho por cuenta propia. A quien agarra y simplemente se quita la ropa y luego se sube al techo. Cabe destacar que con el frío que estaba haciendo y luego se mete dentro de la chimenea, no tiene ni pies ni cabeza. Ahora bien, en este caso hay muchas interrogantes, lo que llevó a muchos usuarios de Reddit sacaran diversas teorías, sumado que hay alguien que se consideraba amiga o bueno, conocida de Joshua y mencionó datos relevantes acerca de Andy, el chico que se veía como sospechoso del caso, y de Joshua. Y esta chica hace el siguiente comentario. Fui a la escuela secundaria con un hippie blanco y tonto llamado Andy, que tocaba la guitarra en una banda. Nunca fui una buena amiga de él, pero aproximadamente un año después de graduarme, uno de mis buenos amigos, Josh, comenzó a salir con él y luego desapareció. Otro usuario comenta lo siguiente. Alguien había arrancado la pesada barra de la pared de la cocina y la había apoyado contra la chimenea, cosa que ya de por sí es raro. O el hecho de que las cosas de Josh ya estaban dentro de la cabaña, lo que significa que A, ya había entrado por la fuerza y habría tenido que encerrarse para ir a la chimenea. Y B, podría haber notado que la gran barra le habría impedido entrar por la chimenea. O el hecho de que cuando lo encontraron, las rodillas de Josh estaban por encima de su cabeza, lo que me parece como si hubiera tenido que entrar de cabeza. O tal vez el hecho de que Josh estaba descalzo y desnudo de cintura para abajo. Este usuario hace referencia a esto por lo que dijo el forense Al Born sobre el caso de Joshua. Ahora, aquí viene la conclusión, en resumen como de todo lo que he investigado, es que es extraño y hay muchos como cabos sueltos, porque por ejemplo, si digamos que Joshua decidió meterse dentro de la chimenea, ¿cuál es la justificación para que lo haya hecho? O sea, ¿por qué lo hizo? ¿Fue que lo obligaron? ¿Habría consumido alguna droga? Cosa que se descarta en un examen que le hicieron, pero a todas estas, en ese momento los exámenes eran factibles. Ahora otra pregunta también es, ¿y si Chop mintió sobre la malla que estaba puesta en la chimenea? Todo para protegerse y no verse vinculado en lo que pasó con Joshua. Otra cosa también es, ¿por qué no interrogaron a el supuesto sospechoso, o sea, a Andy? Simplemente lo descartaron como sospechoso y aunque sea no le preguntaron si sabía algo, si se supone que era que conocía a Joshua, si lo había visto o algo, o sea, no le preguntaron absolutamente nada, o sea, ni siquiera lo interrogaron. Hasta donde sé, él está ahorita en un psiquiátrico internado, entonces es otra cosa extraña y un error de parte de ellos, porque no te puedes quedar solamente con decir, bueno, como pasó hace años, no lo voy a interrogar, no le voy a preguntar. No hubiera estado de más haberle preguntado, al menos, y capaz si de repente le hubiera podido decir, bueno, yo lo vi, o sea, o estuvo conmigo y luego se fue. O sea, algo, buscar indicios o pistas que pudieran decir qué fue lo que pasó con él. Otra cosa es que cuando le hacen el examen de drogas, se lo hacen 7 años después. Y, o sea, es factible que, como dije antes, que que la prueba arroje lo que realmente es, porque resulta que algunos usuarios de Reddit dicen que esa cabaña se usaba para consumir drogas y otras cosas. Entonces, pudiera ser que él estaba consumiendo drogas y al momento de hacerlo estaba pues en un estado de que no sabía lo que estaba haciendo, o sea, inconsciente, y simplemente lo hizo y bueno, terminó muriendo, por supuesto. También pudiera ser que le tuvo miedo a alguien y trató de esconderse en ese lugar y simplemente se quedó atorado allí, pero no tendría mucho sentido porque no tenía ropa, o sea, cosa que es extraña. Sinceramente, lo que yo puedo decir es que puede ser que de repente estuviera con Andy o con otros amigos y simplemente hizo una apuesta por diversión y decidió hacerlo y bueno, se quedó atorado allí y ya no pudo salir más. Pero
tampoco tendría sentido porque entonces habría gente cómplice de lo que pasó, que no lo ayudaron y lo dejaron simplemente allí y nunca dijeron nada. Y bueno amigos, así quedó el caso, simplemente nunca sabremos qué realmente fue lo que le pasó a Joshua Maddox. Esto es todo, recuerden no olvidar suscribirse, darle like y seguirme en mis redes sociales para tener información de los próximos videos que vaya a subir y darle a la campanita para que YouTube les anuncie cuando suba un nuevo video. Esto es todo por hoy, chao.